Bienvenidas queridas Vaishnavis, gracias por acompañarnos al encuentro de Sadhisanga de hoy. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. Nuestra invitada de hoy es Rukmini Devi, discípula de Srila Prabhupada, quien ha venido a hablarnos de la extraordinaria misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Rukmini Devi es una activista en el empoderamiento espiritual de las mujeres y el diálogo interreligioso. Rukmini fundó el colectivo Urban Devi en el Bhakti Center en Nueva York, donde es miembro de la junta directiva. Ha recorrido el camino del Bhakti durante la mayor parte de su vida y ha vivido en India, Canadá y Estados Unidos como una de las primeras discípulas de Srila Prabhupada. Rukmini escribe, enseña y lidera seminarios y retiros internacionales. También apareció en las películas Mujeres del Bhakti y Hare Krishna, el mantra del movimiento y el Swami que lo comenzó todo. Rukmini es madre de Gauravani, el famoso artista de Kirtan. Juntos organizan el Bhakti Immersion Kirtan Adventure cada año, en el que llevan a un grupo de personas a la India. Actualmente Rukmini reside en Washington junto a su marido Anuttam Das, con quien dirige un diálogo Vaishnava, cristiano y musulmán. Queridas Vaishnavis, las invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat de Zoom y también a quienes nos ven por Facebook. Al final de la conferencia recolectaremos sus preguntas e intentaremos responder la mayor cantidad que nos permite el tiempo. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos silenciados. Muchas gracias. Querida Rukmini Devi, bienvenida. Thank you so much. Gracias. Shall I begin? Yes. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. I'm so grateful to Alina for helping me and for all of you team members. Thank you so much. Muchas gracias a todos ustedes y a los miembros del equipo. Muchas gracias. So I think I'll begin with some prayers of invocation. Vamos a empezar con algunas oraciones de invocación. Om Ajnanatirmirandasya Gyananjana Salakaya Chaksunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Mukham Karoti Vachalam Pangolam Bhayate Girim Yat Kripastamaham Vande Shri Gurun Dinatarinam Vanchakapatarubhyascha Kripasindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So once again, thank you all for inviting me. I'm so happy to be with you. Entonces, una vez más, muchas gracias a todas ustedes por invitarme. Estoy tan feliz de estar con ustedes. And you are all so beautiful. I'm so happy to be looking at your faces. Y ustedes todas son tan hermosas y estoy tan feliz de poder ver todas sus caritas. And I wanted to say that the kirtan you were playing just before we started was my very, very dear friend. Her name is Kim Waters, and she lives here in Washington, D.C. So it's... Quisiera decir que el kirtan que estaban tocando antes de que empezáramos es uno de mis kirtans favoritos, que está cantado por una amiga mía que es Kim Water, y es uno de mis kirtans favoritos.
And so she is a beautiful singer. She's also a beautiful artist. Ella es una hermosa cantante y también es una hermosa artista. You might have seen her book called Illuminations from the Bhagavad Gita. Have any of you seen that book with very childlike drawings? Ella escribió un libro que se llama Iluminaciones del Bhagavad Gita. ¿Alguna de ustedes alguna vez ha visto el libro? Tiene como dibujitos para niños. So maybe if you look online, I saw Andrea, I think you would love it. But maybe if you look, it's called Illuminations from the Bhagavad Gita. Quizás Andrea, ella le gustaría, lo pueden buscar en internet y se llama Iluminaciones del Bhagavad Gita. Iluminación del Bhagavad Gita. Very good. So let me begin with another prayer. Voy a comenzar con otra oración. Because I wanted to speak about the mercy of Lord Chaitanya since his appearance day is coming up very soon. Porque quisiera hablar de la aparición del Señor Chaitanya, ya que su aparición está muy próxima. Jaya Jaya, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gora Bhaktavinda. Should we try repeating? Let's see if that works over Zoom. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gora Bhaktavinda. Should we try it again? Okay, this time me and let's do all together. Yes. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Shri Advaita Chandra, Jaya Gora Bhaktavinda. Jaya. Thank you all so much. Beautiful. Hermoso. Beautiful. So I wanted to start by quoting something from another Mangala Charana by Srila Viswanath Chakravarti Thakur. Quisiera empezar por citar otro texto. The book's name is? Madhurya Kadambini. Del libro Madhurya Kadambini por Yes. Vishwanath Chakravarti Thakur. Yeah, this is his Mangala Charana, his prayers of invocation at the beginning of that book. Este es el Mangala Charana, que son las oraciones de invocación al comienzo de ese libro. Okay, so here's what he says about the mercy of Lord Chaitanya. Y esto es lo que dice acerca de la misericordia del Señor Chaitanya. He says, he compares the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu to a cloud bank of sweet nectar. Y él compara la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu como una nube llena de néctar dulce. And he compares himself to a dried up tree in the desert. Y él se compara a él mismo como un árbol reseco en el desierto. So he says, the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu is an uncontrollable cloud. Él dice que la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu es una nube incontrolable. Actually, bank of clouds. En realidad, como un cúmulo de nubes. Full with exquisitely sweet nectar. Lleno de néctar exquisito y exquisitamente dulce. And that cloud rejuvenates the grains of ninefold bhakti in the field of the heart. Y ese, would you repeat? Shortest sentence? So yeah, like in the field of the heart. En el campo del corazón, llueve. Right, the ninefold field grains in the field of the heart. Good. Y con ello expele granos en el campo del corazón. And extinguishes the summer heat of lust. Y extingue el calor veraniego de la lujuria. By its sudden appearance. Por su aparición repentina. Right? Just like if a cloud comes in really suddenly, right? Es como cuando viene una nube así de repente. And bestows rapture, like love, right? Rapture to the universal river of living beings. Y lo arroja al universo de las entidades vivientes. So from far off,
may those clouds of the Lord's mercy y desde lejos que por favor esas nubes de la misericordia del Señor give satisfaction and pleasure even to this worthless soul, even to me, le den satisfacción y placer incluso a esta alma inútil, incluso a mí, who is just like a dried up tree in the desert. que eso tal como un árbol seco en el desierto. So, yeah, hearing from this great Acharya that how great Lord Chaitanya's mercy is and how we're like a dried up tree. Escuchar de este acharya cuán grande es el Señor Chaitanya y cómo nosotros somos como un árbol seco. I was thinking about how in the desert, the camels, you know, Yo estaba pensando cómo en el desierto los camellos, ¿conocen los camellos? they suffer so much in the desert, thinking they're enjoying by chewing thorns. Ellos sufren tanto en el desierto pensando que ellos están disfrutando, masticando espinas. So they think it's very delicious because their tongues mix with the sharp thorns and the blood from their tongues mixes, and they think it's very delicious and enjoyable. Ellos creen que eso es muy delicioso porque la sangre de su lengua se mezcla cuando están masticando esas espinas y ellos creen que eso es muy delicioso. So we've also suffered very much in the material world. I think I can probably speak for all of us, more or less. Y nosotros sufrimos tanto en este mundo material que yo creo que puedo hablar por todos nosotros, más o menos. And without the mercy of Srila Prabhupada coming down in the line of the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Y sin la misericordia del Señor Chaitanya, que viene, que desciende por la misericordia, sin la misericordia de Srila Prabhupada, que desciende por la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. without that mercy, often what we think is enjoyable is actually the cause of our suffering. Y sin esa misericordia, nosotros pensaríamos que lo que es disfrutable, nosotros vemos que lo que es disfrutable en realidad es la causa de nuestro sufrimiento. So there's another tree that I want to talk about today. There's another tree that's a tree of life. Entonces hay otro árbol del cual me gustaría hablar hoy, hay otro árbol que es el árbol de la vida. And that's a merciful, wish-fulfilling tree, which is the Chaitanya tree. Y este es otro árbol muy misericordioso, el cual es el árbol del Señor Chaitanya. And Lord Chaitanya is the main trunk of that tree, and he's also the gardener of the tree, and he's also the enjoyer of its fruits. El Señor Chaitanya es el tronco de ese árbol y él también es el disfrutador de sus frutos. Right. So I want to share with you a beautiful verse. If you want to write it down, it's Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 10, verse 119. Y vamos a leer otro verso que proviene del Chaitanya Charitamrita del Madhya Lila, capítulo 10, verso 197. Wonderful. And this was spoken by Sri Swarup Damodar Goswami. Y este fue hablado por Sri Swarup Damodar Goswami when he came to Puri and once again met Lord Chaitanya Mahaprabhu after a long separation. cuando vino a Puri y se encontró con el Señor Chaitanya Mahaprabhu después de una larga separación. So I'll chant the verse and then I'll give you the translation. Entonces lo voy a cantar y después les voy a dar la traducción. Helo dunita kedaya, Vishodaya pronmilad amodaya, Samyach chastravivadaya rasadaya, Chitarpiton madaya, Sasvat bhakti vinodaya samadaya, Madhurya maryadaya, Shri Chaitanya Dayani De Tavadaya Bhuya Amando Daya.
So this verse is an amazing verse, and it's actually called the mercy verse. Este verso es un verso increíble y en realidad se llama the verse of, It's called the mercy verse, mercy. se llama el verso de la misericordia. And why is it called the mercy verse? Because the word daya, which means mercy, is said 12 times in this verse. 12 times. ¿Y por qué se llama el verso de la misericordia? Porque la palabra daya, que quiere decir misericordia, se menciona 12 veces. So here's the translation. Entonces aquí va la traducción. You're such a good translator. Thank you so much. Maybe I shouldn't translate that. I don't speak Spanish, but I'm sure it's very expert. Okay. Oh, Ocean of Mercy, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Oh, océano de misericordia, Señor Chaitanya Mahaprabhu. Let there be an awakening of your auspicious mercy. Déjame despertar, déjame hacer un despertar de su misericordia auspiciosa, which easily drives away all kinds of material lamentation. Que fácilmente se lleva lejos cualquier clase de lamentación material. By making everything pure and blissful. Haciendo todo puro y bienaventurado. Then he says, your mercy awakens transcendental bliss. Su misericordia despierta las bendiciones trascendentales. And covers all material pleasures. Y cubre todos los placeres materiales. So that's the first part of the mercy. Entonces esa es la primera parte de la misericordia. Then the second part of the mercy is, he says, by your auspicious mercy, quarrels and disagreements. Y la segunda parte dice, por su misericordia auspiciosa, por los desacuerdos. Arising among different scriptures are vanquished. Los desacuerdos que surgen en las diferentes escrituras son vencidos. Okay, let me just get rid of this chat. Okay. Then, number 3, this is the third part of the mercy. Then he Y la says, número 3, que es la tercera parte de la misericordia. He says, your auspicious mercy pours forth transcendental mellows. Tu auspiciosa misericordia derrama las velocidades trascendentales. And thus causes the heart to jubilate. Y eso causa que el corazón se llene de júbilo. Your mercy, which is full of joy, y su misericordia, que está llena de gozo, always stimulates devotional service, siempre estimula el servicio devocional, and glorifies conjugal love of God. y glorifica el amor conyugal hacia Dios. May transcendental bliss be awakened within my heart. Que la bienaventuranza trascendental pueda despertarse en mi corazón. By your causeless mercy. Por su misericordia sin causa. Good. So this is a verse quoted from Chaitanya Chandrodaya Nataka. Este es un verso que está citado a partir del Chaitanya Chandrodaya Nataka. Which was written by Sri Kavi Karnapur. Que está escrito por Kavi Karnapur. Right. So after hearing from Viswanath Chakravarti Thakur about the cloud bank of nectar, which is the mercy of Lord Chaitanya. Después de escuchar de Vishwanath Chakravarti Thakur acerca de ese cúmulo de nubes que son el néctar del Señor Chaitanya. Now we're going to hear how that mercy manifests to us. Ahora vamos a escuchar cómo esa misericordia se manifiesta a nosotros. To conditioned souls like ourselves. A almas condicionadas como nosotras mismas. So as I said before, this verse was spoken by Swarup Damodar Goswami when he arrived in Jagannath Puri. Tal como lo mencioné anteriormente, este verso fue hablado por Swarup Damodar Goswami cuando él llegó a Jagannath Puri. When he fell right at the feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando él prestó reverencias y cayó a los pies del loto del Señor Chaitanya Mahaprabhu.
So just a little bit of the backstory of Swarup Damodar Goswami. He was one of the most intimate followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, un poco de la historia de Swarup Damodar Goswami. Él era uno de los asociados más íntimos del señor Chaitanya Mahaprabhu. So he had previously lived in Navadvip when Lord Chaitanya was in Navadvip. Él había vivido previamente en Navadvip cuando el señor Chaitanya vivía en Navadvip. And his name at that time was Purushottama Acharya. Y su nombre en ese entonces era Purushottam Acharya. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas, Y cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu aceptó sannyas, Purushottama Acharya became like a madman and he left Navadvip. Purushottam Acharya se volvió como loco y él se fue de Navadvip. And he went to Varanasi and he took sannyas himself. Y se fue a Varanasi y él mismo tomó sannyasi también. So he was a great renunciate and a great scholar. And with heart and soul, he took complete shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality. Él era un gran renunciante y un gran escolástico y con su cuerpo y alma él tomó refugio del señor Chaitanya Mahaprabhu. And complete shelter of Lord Krishna, who is non-different from Lord Chaitanya, right? Y completo refugio del señor, del señor Krishna, que no es diferente del señor Chaitanya Mahaprabhu. And finally, he joined Lord Chaitanya at Nilachala Puri, Jagannath Puri, where he completely fell at Lord Chaitanya's feet. Y finalmente, él se unió al señor Chaitanya en Nilachala Puri. Yes, and he was the personification of ecstatic love and fully realized in the mellows of relationship with Krishna. Y él era la personificación del amor estático y de la realización completa del amor por Krishna. And he was just like a second expansion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y él era como una segunda expansión del señor Chaitanya Mahaprabhu. If anyone wrote a book or composed a verse or a song and wanted to recite them before Lord Chaitanya, si alguien escribía un verso o componía una canción y quería recitarlos en frente del señor Chaitanya, Swarup Damodar would first examine them and then correctly present them to Lord Chaitanya. Swarup Damodar lo estudiaba y lo revisaba previamente y después lo presentaba correctamente al señor Chaitanya. And only then would Lord Chaitanya agree to listen to them. Y solamente entonces el señor Chaitanya estaba de acuerdo en que se lo presentara. Because, you know, sometimes scholars have so many different ideas, right? Porque a veces los escolásticos, los académicos tienen tantas ideas diferentes, ¿no? And Lord Chaitanya never liked to hear any books or verses that were opposed to the proper conclusions of devotional service. Y el señor Chaitanya no le no le gustaba escuchar versos que no estuvieran en concordancia con las conclusiones del servicio devocional. Service, yeah. So Swarup Damodar would make Lord Chaitanya very, very happy by singing songs of Lord Chaitanya's favorite poets. Entonces Swarup Damodar hacía al Señor muy feliz cantándole canciones de los poetas favoritos del señor Chaitanya. Chandidas, Jayadev, and Vidyapati. Eran Chandidas, Jayadev y Vidyapati. Right. And he would sing songs exactly according to the mood of Lord Chaitanya. So whatever Lord Chaitanya was thinking about or meditating on, Swarup Damodar would think of that exact thing and sing that. Entonces él era experto en cantar canciones de acuerdo con el humor del señor Chaitanya. Entonces con cualquier cosa que el señor Chaitanya estaba pensando, él era experto en expresar eso en el exacto mismo humor en el que lo estaba pensando el señor Chaitanya. Completely understanding his mind and his mood, right? Yeah. Entendiendo completamente el humor del señor Chaitanya. So Lord Chaitanya lived for 24 years at Navadvip, and then he took sannyas. Entonces el señor Chaitanya vivió durante 24 años en Navadvip y después tomó la orden de sannyas. And the remaining 24 years, because Lord Chaitanya was on this planet for 48 years, so the remaining 24 years he was in Puri. Y los restantes 24 años, porque el señor Chaitanya estuvo acá 48 años, entonces los restantes 24 años estuvo en Puri. On the request of his mother, his beloved mother.
bajo el pedido de su madre, de su amada madre. Because his first intention was to go to Vrindavan and never be seen again. Porque su intención inicial era ir a Brindavan y que nunca ser visto nunca más. So maybe you all know the story that Lord Nityananda made a trick and brought him back to the house of Adwaita, where he could once again see all his devotees and his mother, right? Entonces, ustedes quizás se sepan el pasatiempo donde el señor Chaitanya le hace un truco y lo trae de vuelta de manera que él pueda ver otra vez a su madre y a sus devotos. So she said, Vrindavan is too far away. I'll never hear of you. Please make your headquarters in Puri, because Puri and Navadvip are like two rooms in the same house. I will get word of you regularly. Entonces ella le dijo, Brindavan es muy lejos, ¿por qué no hace su cuartel general en Puri? Porque Puri y two rooms in the same house? I forgot the other city's name. Oh, Puri and Navadvip. Yeah, Porque Navadvip. Puri Right. y Navadvip son como dos habitaciones dentro de la misma casa, son muy cerquitas. Right. So for the first 6 years, Lord Chaitanya gave his mercy to everyone exhibiting love for Krishna. Entonces, durante los 6 años subsiguientes, el señor Chaitanya le dio amor por Krishna a todo el mundo. Chanting and dancing and exhibiting exemplary devotion. Cantando y bailando y exhibiendo una devoción ejemplar. And then for 6 years, he toured all of India, all over South India, giving his mercy. Y durante estos 6 años, él hizo un tour alrededor de toda la India, entregando su misericordia. Chanting and dancing and teaching and distributing love for Krishna and the holy name of Krishna. Cantando y bailando y distribuyendo el santo nombre de Krishna por toda la India. Then in the final 12 years of his life, he gave his mercy by exemplifying how to taste transcendental mellows. Y en los siguientes 12 años, él dio el ejemplo mostrándonos cómo saborear las velocidades trascendentales. And the ecstasy of love of Krishna by tasting it himself. Y el éxtasis de amor por Krishna, saboreándolo él mismo. So we should also remember this, that Krishna consciousness is not just for preaching, it's for also for tasting ourselves. Entonces no debemos olvidar que la conciencia de Krishna no es solamente para enseñar, sino también para saborear esas velocidades. We cannot really teach Krishna consciousness if we haven't tasted Krishna consciousness. Nosotros en realidad no podemos enseñar conciencia de Krishna si no hemos saboreado la conciencia de Krishna. So during those last 12 years, Lord Chaitanya Mahaprabhu remained cloistered in the Gambhira. Entonces, durante esos siguientes 12 años, el señor Chaitanya hizo un grupo en el Gambhira. He was overwhelmed with the mood of Srimati Radharani. Él estaba sobrecogido con el humor de Srimati Radharani. Because, as you know, he was Krishna appearing with the complexion and the mood of Radharani. Porque como ustedes saben, él era Krishna, pero con la complexión y el humor de Srimati Radharani. And at that time, he was assisted by Swarup Damodar, who was Lalita Devi in Krishna Lila. Y en ese tiempo él estaba siendo asistido por Swarup Damodar, que era Lalita Devi en los lilas de Krishna. And Ramananda Roy, who was Vishaka Devi in Krishna Lila. Y Ramananda Roy, quien era Vishaka Devi en los lilas de Krishna. And actually, you might not have heard this, you might not believe it, but there was also one Vaishnavi and her brother who were also the other intimate associates at that time, Madhavi Devi. Y quizás ustedes hayan escuchado esto, y aunque no lo crean, también había una asociada llamada Madhavi Devi and her y su brother, hermano. Madhavi Devi and her brother Sikhi Mahiti. Ella era Madhavi Devi y su hermano era Sikhi Mahiti. Right. So back to this verse, let's talk a little bit about Srila Prabhupada's purport to this mercy verse. Entonces, vamos a hablar acerca de... Would you repeat that again? It's because I was thinking about Madhavi Devi. Yeah, it's beautiful, huh? Madhavi Devi, Madhavi Mahiti. She was a great Vaishnavi, and she was one of those
associates in the last years of Lord Chaitanya's life. Yeah. Y yo le decía a la madre que le pedía disculpas que me había atrasado en la traducción porque mi mente se había quedado pegada en pensar en Madhavi Devi. Entonces yo le confesé eso, que me quedé pensando en Madhavi Devi, y ella me dice que Madhavi Devi era una gran Vaishnavi, que ella era Madhavi Devi Mahiti. Yeah, because, you know, we hear that Lord Chaitanya was very, very strict as a sannyasi, right? Porque el señor Chaitanya era muy, muy estricto como sannyasi. He didn't associate with any women. Él no se asociaba con ninguna mujer. Maybe I'll just interject one little story in here. As a matter of fact, Yo voy a introducir una pequeña historia aquí. De hecho, one of his sannyasi disciples was once begging rice at the house of Madhavi Mahiti. He was begging some rice at her door. De hecho, uno de sus discípulos estaba pidiendo arroz dulce en la casa de Madhavi Devi. And she was a great, great devotee. She was also at that time a very elderly lady. Y ella era una gran, gran devota. Y en ese tiempo ella ya era una señora mayor. But somehow or other, this sannyasi had looked at her with lust in his heart. Y de una manera u otra, ese sannyasi la miró a ella con lujuria en su corazón. And Lord Chaitanya was not there at that time, but Lord Chaitanya could feel what had happened, and he banned him from his association. Y el señor Chaitanya no estaba ahí en ese momento, pero él pudo sentir lo que estaba pasando, y entonces él lo vetó de estar en su asociación. So all you Vaishnavis, look at how bhakti is the most important thing. The sannyasi got banned from Lord Chaitanya, but the Madhavi Mahiti was taken into the closest association of Lord Chaitanya at the end. Entonces, Vaishnavis, miren cómo son los efectos de la devoción del Bhakti. Mientras que el sannyasi fue rechazado de la asociación del señor Chaitanya, Madhavi Devi se encontraba entre sus asociados más cercanos. So that means Bhakti is the important thing, not any external designation like woman or sannyas or devotion is the main thing. Entonces eso quiere decir que lo que es importante es el Bhakti, no ninguna designación material como sannyasi o lo que sea. La devoción es la cosa más importante. So in Srila Prabhupada's purport, he quotes his Guru Maharaj Bhaktisiddhanta Saraswati. Entonces en el significado, si la Prabhupada cita a su Guru Maharaj Bhaktisiddhanta Saraswati. And he says that Lord Chaitanya Mahaprabhu was the most magnanimous personality because he distributes his causeless mercy. Y él dice que el señor Chaitanya Mahaprabhu era la persona más magnánima porque él distribuyó el santo nombre. And he distributes that mercy in three different ways to conditioned souls like us. Y él distribuyó su misericordia de 3 maneras diferentes a las almas condicionadas como nosotros. So the first way is that because we're fallen souls and we live under the artificial conditions of material nature. La primera forma de distribución de esa misericordia es que como nosotros somos almas condicionadas y tenemos esta condición artificial con la naturaleza material. So generally in the material world, we tend to be morose, always wanting something, always in need of something. Generalmente en la naturaleza material nosotros tendemos a ser avariciosos, siempre queremos algo, siempre estamos deseando algo. I need more money. I need more vacation time. I need a husband. I need kids. Yo necesito dinero, yo necesito vacaciones, yo necesito un esposo, yo necesito hijos. Or sometimes if we have a husband, we say, I need this husband to go away. Y a veces si tenemos un esposo, ahí decimos, yo necesito que este esposo se vaya. Or if we have teenagers, we think, oh, it's time for these teenagers to pack up and go away. Y si tenemos adolescentes, decimos, ya es tiempo de que estos adolescentes se empaquen y se vayan. Right? So we're always suffering in different ways, struggling for existence. Entonces todos estamos sufriendo de diferentes maneras, estamos luchando en la existencia. So in material consciousness, we try to minimize the suffering, but still we remain unsuccessful.
Entonces, en la naturaleza material, nosotros siempre estamos tratando de minimizar el sufrimiento, pero aún así seguimos sufriendo. So in the first part of this verse, this prayer to Lord Chaitanya says, let there be an awakening of your auspicious mercy. Entonces, en la primera parte de este verso, en las oraciones al Señor Chaitanya, se dice, allow me to be awakened, Auspicious mercy. permíteme despertar a tu misericordia auspiciosa. And what does that mercy do? It drives away all kinds of material lamentation. ¿Y qué es lo que hace esa misericordia? Se lleva toda clase de lamentación material. How does it do that? By making everything very pure and blissful. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo todo muy puro y bendecido. And it says, your mercy awakens transcendental bliss and covers all material pleasures. Y que esa misericordia despierte todas las bendiciones trascendentales y cubra todo deseo material. Right. So in the purport, Srila Prabhupada explains that in a miserable condition, we seek the favor of the personality of Godhead. Entonces, si la Prabhupada dice en el significado que con esa condición material nosotros buscamos el favor, we look for the favor. Yeah, we try to get the favor of God. Nosotros tratamos de buscar el favor de Dios. But it's very difficult for us to get. Pero es muy difícil para nosotros conseguir esto. But by beginning to advance in Krishna consciousness by the grace of the Lord, Pero cuando comenzamos a avanzar en conciencia de Krishna por la misericordia del Señor, we start to get the fragrance of the lotus feet of the Lord. empezamos a obtener la fragancia de los pies de loto del Señor. And then we begin to gain freedom from our miseries. Y después empezamos a obtener liberación de nuestras miserias. So the verse says that this is the first manifestation of Lord Chaitanya's mercy. Entonces el verso dice que esta es la primera manifestación de la misericordia del Señor Chaitanya. That even amidst our suffering, we begin to get a slight fragrance of the Lord's grace when we call out to him. Que incluso aunque estemos sufriendo, nosotros empezamos a tener un poquito del aroma de los pies de loto del Señor cuando lo llamamos. Have you experienced this? ¿Han experimentado esto? We should try, right? To cry, Deberíamos tratar, ¿cierto? De llorar. call out sincerely and try to get a little fragrance of Krishna's grace. Y de tratar de llamarlo sinceramente y obtener un poco de la gracia de Krishna. Let me just ask you, how long can we go? Because it's with the translation, it's longer. So can we go a little, how long, what should we do? La madre pregunta que cuánto podemos alargarnos, porque con la traducción se hace un poco más largo, entonces pregunta que hasta cuánto tiempo más nos podemos demorar. So what time is the strict cutoff time? ¿A qué hora es el corte estricto de la clase? Hasta las 5:15 podemos tener la clase y dejar unos minutos para preguntas. Until 5:15, so it means in 30 more minutes we can go on with the class and then we give some times for questions. Okay, 30 more minutes for the class and then sometime. Oh, good, okay. So here's a nice quote from Vishwanath Chakravarti Thakur. Aquí hay una cita muy bonita de Vishwanath Chakravarti Thakur. So we were just talking about suffering in the material world and then just getting a little fragrance of Krishna's grace, right? Entonces nosotros estábamos hablando de estar sufriendo en este mundo material y solamente obtener un poquito de la gracia de Krishna. He says, it is at night that the sunrise becomes attractive. Entonces dice que es en la noche que la salida del sol se vuelve atractiva. And during the hot summer, that cold water gives comfort. Y es en el verano bien caluroso que el agua fría nos reconforta. And during the cold winter months, that warm water is pleasing. Y es durante los meses del invierno que el agua caliente o tibia es agradable.
Lamplight appears attractive in darkness, not in the glaring light of day. Entonces la iluminación de una lámpara se vuelve atractiva es en la noche, no en la plenitud de un día luminoso. And when one is distressed by hunger, food tastes especially good. Y cuando uno está sufriendo con hambre, la comida sabe especialmente bien. In other words, to strengthen the devotee's mood of depending on him and longing for him, En otras palabras, para fortalecer ese deseo del devoto de querer estar con él y aproximarse a él, the Lord arranges for his devotee to go through some suffering. el devoto hace los arreglos para que el Señor hace los arreglos para que el devoto atraviese por algunas situaciones de sufrimiento. And when he appears in order to deliver them, their gratitude and transcendental pleasure are boundless. Y cuando Él aparece para ayudarle en esas situaciones, el nivel de gratitud del devoto es sin límites. So Srila Prabhupada explains that by taking shelter of Krishna's grace during suffering, Entonces, Srila Prabhupada explica que por tomar refugio en Krishna cuando estamos sufriendo, we begin to realize that we are spirit, not matter. ahí nosotros empezamos a darnos cuenta de que nosotros somos espíritu, no materia, And that we are incompatible with matter. y de que nosotros somos incompatibles con la materia, And that we are meant for a much higher life beyond this material world. y que nosotros estamos hechos para una vida mucho más elevada que este mundo material. So I would say that coming from countries all over the world, we're examples of this first type of mercy of Lord Chaitanya. Entonces, el hecho de que nosotros vengamos de tantos países alrededor del mundo es la prueba de que nosotros ya estamos saboreando esa gracia del Señor Chaitanya. What do you think? Do you agree? ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo? I think so, right? And Yo in creo que sí. Yeah. And in his Krishna book, Srila Prabhupada explains that before coming to Krishna consciousness, Entonces, en el Krishna Book, Srila Prabhupada explica que antes de volverse conscientes de Krishna, before coming, the devotees were morose, but now they are coming in contact with Krishna consciousness, they are dancing like peacocks. entonces se dice que antes de ser conscientes de Krishna, los devotos eran avariciosos, pero después de conocer la conciencia de Krishna, los devotos están bailando como pavos reales. Nice. So Lord Chaitanya's mercy is manifested in the world, how by the presence of sadhus, holy people who selflessly carry his message. Entonces la presencia del Señor Chaitanya se manifiesta en este mundo a través de la presencia de personas santas y de sadhus que traen su mensaje. You know this important verse? I'll chant this verse. Brahmanda Brahmite kono bhagyavana jiv Guru Krishna prasade pai bhakti lata bij. This is, if you want to look it up, it's Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 19th chapter, verse 151. Si quieren buscarlo, este verso es del Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, texto 151. So it says that we've been traveling and rotating through so many innumerable universes, but Dice somehow... que nosotros, please, hemos estado, dice que nosotros hemos estado viajando y rotando a través de numerosos universos. But somehow by the combined mercy of Guru and Krishna, we receive the seed of devotional service. Pero de alguna manera, por la combinación de la misericordia, tanto del Guru como de Krishna, nosotros hemos recibido la semilla del servicio devocional. So Srila Prabhupada wrote so feelingly in his prayers to his Guru Maharaj. Entonces, si la Prabhupada escribió estos sentimientos en sus oraciones a su Guru Maharaj. He said, "Forgotten Krishna, we fallen souls, paying most heavy the illusion's toll." I'm going to try to make it rhythm. Voy a inventarme para que rime, porque como es un poema, rima en inglés, pero en español no. If you don't mind to repeat it again. I'll say half of it. Forgotten Krishna, we fallen souls.
Por olvidar a Krishna, nosotros, almas caídas, paying most heavy the illusion's toll. los dolores más pesados nos trae la ilusión. Darkness all around, all untraced, which means we can't find our way. La oscuridad por doquier y no podemos encontrar nuestro camino. The only hope, your divine grace. La única esperanza es su gracia divina. Message of service thou hast brought. El mensaje de servicio ahora se ha expandido. A meaningful life as Chaitanya taught. Una vida significativa nos ha enseñado el Señor Chaitanya. Unknown to all, it is full of grace. Means very enlivening. Desconocido por todos, Él está lleno de vitalidad. That's your gift, your divine grace. Ese es su regalo, su gracia divina. Then he says, absolute is sentient, thou hast proved. You know this word sentient? It means absolute is a conscious person. Absolute is a person, thou hast proved. Una persona completamente consciente es una prueba de lo que Él es. Impersonal calamity, thou hast removed. Y las calamidades personales ahora han sido removidas. This gives us a life so new and fresh. Esto ahora nos da un alma nueva y fresca. Worship thy feet, your divine grace. Adoremos a esos pies de loto de su divina gracia. So in the Chaitanya Charitamrita, there's so many examples of people receiving the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces en el Chaitanya Charitamrita hay tantos ejemplos de personas que han recibido la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Some of them like Sarvabhauma Bhattacharya or Prakashananda Saraswati. They Algunos were, go ahead. Algunos de ellos como Sarvabhauma Bhattacharya o Prakashananda Saraswati. They were aristocratic scholars or sannyasis. Ellos eran escolásticos, académicos prominentes. Yeah, and they were not necessarily realizing how they were suffering or causing other people to suffer by misinterpreting scripture. Ellos no eran conscientes de cuánto ellos estaban sufriendo o causándole sufrimiento a otros por malinterpretar las escrituras. Right, and then there's a story of Lord Chaitanya giving mercy to a humble and tolerant pure devotee named Vasudeva. Y después está la historia del Señor Chaitanya, cómo le da la misericordia a una persona humilde como Vasudeva. He was a leper. He had leprosy, and Lord Chaitanya embraced him and cured him of his leprosy. Él era un leproso y el Señor Chaitanya lo abrazó y lo curó de su lepra. And Lord Chaitanya once gave his mercy to Amoga, the son-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya. Y el Señor Chaitanya alguna vez le dio su misericordia a Amoga, el yerno de Sarvabhauma Bhattacharya. And Amoga was a blasphemer and a fault finder. Y Amoga era un blasfemador y le gustaba encontrar las faltas en los otros. He was always repeatedly criticizing Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y él siempre estaba repetidamente criticando al Señor Chaitanya Mahaprabhu. And finally, Amoga contracted cholera, and he was dying. Y finalmente Amoga le dio cólera y él se estaba muriendo. And Lord Chaitanya came to his place and touched his heart, and he said, y el Señor Chaitanya fue a donde él estaba y tocó su corazón y él le dijo, and he said, Amoga, the heart of a Brahmin is a very pure place. How have you allowed jealousy to enter there? Y él le dijo a Amoga, el corazón de un brahmana es un lugar muy puro. ¿Cómo permitiste que que envy? Jealousy, envy, yes. ¿Cómo permitiste que los celos y la envidia se posaran en él? So Amoga was cured of his disease by the mercy of Lord Chaitanya. Entonces Amoga se curó de su enfermedad por la misericordia del Señor Chaitanya. And he regretted his offenses and he became a pure devotee. Y él se arrepintió de sus ofensas y se convirtió en un devoto puro. And he was slapping his mouth
that, oh, this mouth has made it so many offenses to Lord Chaitanya. He kept slapping his mouth. Y él se estaba como cacheteando la boca diciendo, esta boca que hizo tantas ofensas al señor Chaitanya. Yeah. Lord Chaitanya gave his mercy to a dog, and the dog began to chant the holy name after receiving pieces of coconut thrown by the hand of Lord Chaitanya. Y el señor Chaitanya también le dio la misericordia a un perrito porque le dio remanentes que eran pedazos de coco. Lord Chaitanya was saying, chant the holy name, chant, and the dog was going, "Ruff, ruff, Hare Krishna, Hare Krishna." Y el perrito con esos remanentes empezó a cantar el santo nombre y le decía al señor Chaitanya, canta los santos nombres, canta los santos nombres. Y el perrito estaba, wow, wow, Hare Krishna. And Lord Chaitanya gave mercy to a Brahmin who was a great devotee of Lord Ram, who was lamenting that Sita Devi had been kidnapped by Ravana. Y el señor Chaitanya también le dio misericordia a un brahmana que era devoto del señor Ramachandra, y él se estaba lamentando porque Sita Devi había sido secuestrada por Ravana. And Lord Chaitanya relieved his heart by he found an ancient manuscript. Y el señor Chaitanya le calmó su corazón revelando unos manuscritos antiguos that proved that it was only an illusory Maya Sita that was taken by Ravana. Probando que solamente Ravana había tomado a una Maya Sita ilusoria. And that the real Sita had been protected by the goddess Durga during the whole ordeal in the ashram of Parvati. Y que la verdadera Sita había estado refugiada bajo la protección de Durga en el ashram de Parvati. And that the fire god Agni Dev brought the real Sita Devi out of the fire and handed her to Lord Ram. Y que el señor Agni, que era el dios del fuego, él trajo a Sita Devi, la sacó fuera del fuego. Y la trajo el señor Ramachandra. So, dear Vaishnavis, I want to say, please, please delve deeply and search out the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y yo quiero decir, Vaishnavis, por favor, busquen la misericordia del señor Chaitanya Mahaprabhu profundamente. And you can find the mercy of Lord Chaitanya, of course, in the holy name, but also in the pages of Chaitanya Charitamrita. Y ustedes van a poder encontrar la misericordia del señor Chaitanya, por supuesto, en las páginas del Chaitanya, por supuesto, en el santo nombre, pero también en las páginas del Chaitanya Charitamrita. Sometimes devotees begin reading Chaitanya Charitamrita, and in the first Adi Lila, there's a lot of what they call tattva. So it's hard, it can be very scholarly, but if you can push on through, there's so many beautiful pastimes. Entonces, a veces algunos devotos empiezan a leer el Chaitanya Charitamrita y empiezan con el primero, con el primero Adi Lila, lo que se llama tatua, y ellos lo encuentran duro y ellos no continúan, pero debemos seguir continuando. So before the time of Bhaktivinoda Thakur, for about 300 years, the flow of Lord Chaitanya's mercy was blocked. Entonces, antes de Bhaktivinoda Thakur, el flujo de sabiduría del señor Chaitanya estaba bloqueado. There were deviations from the pure teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y habían desviaciones de las enseñanzas puras del señor Chaitanya Mahaprabhu. Practices that were against the principles of devotion as Lord Chaitanya taught. Y prácticas que estaban en contra de los principios de la devoción que nos enseñó el señor Chaitanya. And cheaters and impostors were imitating Krishna's pastimes like his Rasa Lila. Y engañadores e impostores estaban imitando los pasatiempos del señor Chaitanya como el Rasa Lila. And exhibiting false external shows of ecstasy without true realization. Y estaban exhibiendo señales externas de realización, pero falsas, sin ninguna verdadera realización. And all this created so many misunderstandings. Y esto había creado tantos malos entendidos. Sometimes they would put chili peppers up their nose and then cry like they were in ecstasy. Y algunos inclusive se ponían como ajís dentro de la nariz y después estaban llorando, así imitando como si estuvieran en éxtasis. Right? So respectable people were very disgusted by this, and the mass of people were unable to receive Lord Chaitanya's mercy.
Entonces las personas sinceras estaban como desagradadas ya con esa situación y la masa grande de personas no podían acceder a la misericordia del Señor Chaitanya. Yeah, respectable people didn't want anything to do with the so-called followers of Lord Chaitanya. Y las personas respetables no querían tener nada que ver con los llamados seguidores del Señor Chaitanya. And in Bengal, the very birthplace of Lord Chaitanya, ill-motivated people tried to hide the merciful teachings of Lord Chaitanya. Y en Bengal, algunas personas trataron de esconder las enseñanzas del Señor Chaitanya. And yeah, as given in the Chaitanya Charitamrita, all living beings should be able to receive the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu without discrimination, right? Y como se dice en el Chaitanya Charitamrita, todas las entidades vivientes deben poder acceder a las enseñanzas del Señor Chaitanya. People from every country, from every class of people, of every color, everyone is eligible to receive the mercy of Lord Chaitanya. Personas de cualquier país, de todos los países, de cualquier clase social o de cualquier color, todas las personas pueden ser elegibles para recibir las enseñanzas del Señor Chaitanya. So what was happening was high caste Brahmin people were hiding this knowledge so that other people could not get the mercy. And there was not a single copy of Chaitanya Charitamrita in all of Bengal that Bhaktivinoda could find. Entonces había personas de las castas más elevadas, brahmínicas, y esas personas estaban escondiendo el Chaitanya Charitamrita y no había ni siquiera una sola copia del Chaitanya Charitamrita. And finally, Bhaktivinoda Thakur found one copy in Orissa and had many, many copies made. Y finalmente, Bhaktivinoda Thakur encontró una copia en Orissa y hizo muchas copias de esta copia que encontró. So just see how fortunate we are today. We can just look it up by opening our computer, finding it on the internet. Y entonces miren cuán afortunados somos nosotros que podemos acceder al Chaitanya Charitamrita solamente abriendo nuestro computador y ahí lo podemos leer. But how unfortunate we are if we don't take advantage, if it's there right in our computer and we don't even read it. Pero cuán desafortunados somos si nosotros no aprovechamos de esa oportunidad, de que está ahí directo en nuestro computador y nosotros no lo leemos. So the second part of the verse, the second way Lord Chaitanya's mercy manifests itself, entonces la segunda parte, la segunda ola en la cual se manifestó la misericordia del Señor Chaitanya, is that there's so many different kinds of scriptures in the world, and often people become puzzled and confused. How can I understand? There's so many religions, so many different philosophies. Entonces, la segunda parte es que hay tantas clases de escrituras que la gente se le vuelve como un rompecabezas y se confunde. Entonces, ¿cómo puedo acceder al Chaitanya Charitamrita y todo ese conocimiento? Yeah. So by Lord Chaitanya's mercy, these different confusions are resolved and a kind of transcendental bliss is awakened. Entonces, por la misericordia del Señor Chaitanya, toda esta confusión se resuelve y todo este conocimiento se despierta. Right. Okay. So then, yeah, there's a verse in the Mahabharata that says that munis and sages, yogis always have different opinions. Entonces hay una parte en el Mahabharata que dice que los munis y los sabios, todos ellos tienen opiniones diferentes. And that just by studying the Vedas, which are so variegated and vast, people can't come to the right conclusion. Y que solo por estudiar los Vedas, pero que son tantos y tan vastos, estudiándolos la gente puede llegar a la conclusión correcta. So what do? We have to understand that the real truth is hidden in the hearts of self-realized persons, great devotees, and we should follow the path of the great devotees. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Entendemos que la verdad real está escondida en el corazón de los devotos puros y nosotros debemos seguir los pasos de esos devotos puros. Here's a verse that I like so much. This is from Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, 2nd chapter, verse number 1. It says,
Esta parte es un verso muy bonito del Chaitanya Charitamrita Adi Lila, el capítulo 2 y el texto 1. I offer my obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even an ignorant child Yo le ofrezco mis reverencias al Señor Chaitanya Mahaprabhu, por cuya misericordia incluso un niño ignorante can swim across the ocean of conclusions about the absolute truth. Incluso un niño ignorante puede navegar el océano de las conclusiones sobre la verdad absoluta, Right, which is full of the crocodiles of so many various theories. que está lleno de cocodrilos con tantas teorías. Right? So, yeah. I hope I'm going to try not to run out of time. But there's an example. There's another story in the Chaitanya Charitamrita about someone named Subudhi Rai. Estoy tratando de no pasarme del tiempo, pero hay otra historia muy bonita en el Chaitanya Charitamrita acerca de alguien llamado Subudhi Rai. And at that time, there was a very rigid culture. Y en esa época había una cultura muy rígida. So he had made a slight offense against the Muslim magistrate. Entonces él había hecho como una pequeña ofensa hacia el magistrado musulmán. Right. And so this Nawab decided to turn him into a Muslim by sprinkling water on him. Y esa persona decidió que lo iba a convertir en un musulmán por salpicarle agua a él. And the whole society would say, okay, you're out of Hinduism now, you're an outcast, you're a Muslim because he sprinkled water on you. Crazy, Y entonces la sociedad entera le iba a decir, bueno, usted ya no es un hindú, ahora usted es un musulmán, solamente porque esa persona le salpicó agua a él. Right. Es loco, ¿cierto? So what should he do? He asked the caste Brahmins, what should he do? Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces le preguntamos a los brahmanas de casta, ¿qué debemos hacer? And so very fanatical Brahmins, they said, you should die by drinking hot boiling ghee. That's what you should do. Y entonces le preguntaron a esos brahmanas y algunos muy extremistas le dijeron, usted debe morir tomando ghee hirviendo. Eso es lo que usted debe hacer. And Lord Chaitanya, then he asked Lord Chaitanya what he should do. And Lord Chaitanya said, chant the holy name incessantly and take shelter of Sri Vrindavan Dham. That's all. Y entonces la misma persona le preguntó al señor Chaitanya qué debería hacer. Y el señor Chaitanya le dijo, cante incesantemente los nombres de Krishna y vaya a Vrindavan Dham. Eso es lo que usted debe hacer. Nice. So there's so many examples. We don't have so much time, but Rupa and Sanatan, they had been ostracized from Hindu society. Hay tantos ejemplos, pero hay el ejemplo, por ejemplo, de Rupa y Sanatan Goswami, que ellos recibieron el ostracismo de la sociedad. Lord Chaitanya danced with the body of the so-called untouchable Haridas Thakur. After Haridas Thakur died, Lord Chaitanya was dancing with his body. Y el señor Chaitanya, que estaba bailando con el cuerpo del intocable Haridas Thakur. Right. So this is the mercy of Lord Chaitanya. So then, to wrap up the third and final part of the verse, Swarup Damodar prays to Lord Chaitanya. Y ahora, para llegar a la tercera parte, la parte final del verso, que son las oraciones de Swarup Damodar al señor Chaitanya. He says, your mercy, which is full of joy, always stimulates devotional service. Y por su misericordia, que siempre está llena de gozo, se estimula el servicio devocional. And glorifies conjugal love of God. Y se glorifica el amor conyugal hacia Dios. And then he prays, may transcendental bliss be awakened in my heart by your causeless mercy. Y después él ora que la bienaventuranza trascendental se despierte en mi corazón por tu misericordia sin causa. So in the highest stages, Lord Chaitanya's mercy is manifested in the heart of a devotee. Entonces, en una etapa más elevada, el amor del Señor Chaitanya se manifiesta en el corazón de su devoto. Whose material needs no longer exist, whose material desires have vanished. Donde las necesidades materiales ya no existen más y sus deseos materiales se desvanecen. And by the grace of the Lord, one begins to experience rasa, loving exchanges, mellows of devotional service.
Y por la misericordia del Señor uno empieza a experimentar raza, velocidades del servicio devocional. And when someone's devotional service becomes firm, someone's able to engage in loving devotional service with determination. Y cuando el servicio devocional se vuelve firme, uno es capaz de comprometerse con el en el servicio devocional con determinación. So Lord Chaitanya's mercy, I would say, makes impossible things become possible. Entonces la misericordia del Señor Chaitanya, yo diría que es capaz de hacer las cosas imposibles posibles. The highest, most elevated rasas of the spiritual world Las razas más elevadas del mundo espiritual, to become Krishna's servant, his friend, his parent, or his lover, por convertirse en el sirviente del Señor Krishna, o su amigo, o su amante, o su padre, o su amante. All can become possible for people like us from all over the world by gradual advancement in Krishna consciousness. Todo se puede volver posible para personas como nosotros por el avance gradual en el servicio devocional. So maybe you know this verse, the second verse of the Chaitanya Charitamrita. Quizás ustedes conozcan este verso, que es el segundo verso del Chaitanya Charitamrita. Says, Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gaudaudade Pushpavantra Chitra Sando Tamonido. So the translation is, Lord Chaitanya and Lord Nityananda are like the sun and moon rising together on the horizon of Bengal. Y el verso dice que el señor Chaitanya y el señor Nityananda son como el sol y la luna que se levantan al mismo tiempo en el horizonte, on the horizon of Bengal. En el horizonte de Bengal. And they've come in the Kali Yuga just to destroy the ignorance and the darkness of Kali Yuga and bestow benediction upon all of us. Y ellos vienen en la era de Kali Yuga para destruir la ignorancia y la oscuridad y para darnos bendiciones a todos nosotros. So, have you ever seen the sun and the moon in the material world? Have you ever seen the sun and the moon rising at the same time? ¿Ustedes alguna vez han visto en el mundo material al sol y la luna elevarse al mismo tiempo? It's impossible, right? Es imposible, ¿cierto? So by Lord Chaitanya's mercy, the impossible becomes possible. Por la misericordia del Señor Chaitanya, lo posible y lo imposible se vuelve posible. Lo imposible se vuelve posible. Yeah, the sun and moon of Lord Chaitanya and Lord Nityananda rise together to bless everyone's heart by their causeless mercy. El sol y la luna del Señor Chaitanya y el Señor Nityananda se elevan al mismo tiempo para mostrar la misericordia del Señor Chaitanya. So I would also say that we should also have faith that the impossible does become possible. Nosotros también tenemos que tener fe de que lo imposible se puede volver posible. We should have faith in the mercy of Lord Chaitanya to have patience and at the same time have great longing in our hearts. Nosotros tenemos que tener fe y que podemos ser pacientes y al mismo tiempo tener fortaleza en nuestros corazones. That this combined mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, the sun and the moon, can also rise in our hearts and bless our hearts with their mercy. Que esta misericordia del Señor Chaitanya y del Señor Nityananda, que son el sol y la luna, se pueda elevar también por su misericordia en nuestros corazones. Yeah, and in this verse, it says that your mercy covers all material pleasures. Y en ese verso también dice que su misericordia cubre todos los placeres materiales. And, you know, that reminds me of this. There used to be an advertisement for a paint company. I don't know if you had it in Latin America. Eso me hace recordar a mí de un comercial, de una publicidad, de una compañía. Yo no sé si ustedes la tenían en Latinoamérica. Which company was that? This company, Sherwin-Williams Paints. And they had an advertisement of the paint covering the whole Earth planet. And the paint is dripping all over the Earth.
Era un comercial de una empresa de pinturas que se llama Sherwin-Williams, que era un comercial en donde toda la tierra alrededor se volvía rosada y la pintura les corría así alrededor de la tierra. Y ella So, pregunta si nosotros teníamos esa publicidad acá en Latinoamérica. right. So Prabhupada really liked this advertisement, and he was thinking, yes, we should just cover the whole earth with the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y así la Prabhupada le gustaba mucho esa publicidad de que la pintura rosada escurría por el mundo y él decía, sí, nosotros debemos cubrir a todo el mundo a sí mismo con la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. It's beautiful. So at the end of this verse, it says that Lord Chaitanya's mercy, just like that paint, he pours joy all over the earth upon us and the whole world. Entonces, tal como en ese comercial, el verso termina diciendo que la misericordia del Señor Chaitanya cubre a todo el mundo entero. And it uses the word jubilate. It's such a beautiful word. Jubilate. Utiliza la palabra like a jubilation. It's because we don't have the same in Spanish, but I'm going to try. Dice que utiliza la palabra júbilo, pero en inglés existe como verso, como jubilación, pero nosotros no la tenemos. Entonces, como que llena de júbilo al mundo entero. Yeah, it's a jubilation. It's a big festival. So this Premanam Sankirtan that we've been given by Lord Chaitanya is a huge international festival. Entonces es como un gran festival, Premananda Sankirtan. Es como un gran festival internacional que tenemos. Before Prabhupada brought the Krishna consciousness movement all over the world, were people dancing in the streets all over the world? Antes de que Srila Prabhupada trajera este movimiento a Occidente, había personas en todos lados en las calles bailando por todo el mundo. Right. Did you ever see pictures of people dancing in the street in London and Paris and Mexico City and Buenos Aires? ¿Alguna vez ustedes vieron fotos de personas cantando y bailando en París, en Londres, en la Ciudad de México? I forgot the other cities. That's okay. So the point is, this is the mercy of Lord Chaitanya, this Premanam Sankirtan, that people are dancing in joy in the streets all over the world. This is Entonces, esa es la misericordia del Señor Chaitanya, ese Premanama Sankirtan, que las personas están cantando y bailando en todas las ciudades en el mundo entero. Jai. So these are a few thoughts on the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces estos son algunos pensamientos acerca de la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Thank you very much. Muchas gracias. Patiently listening. Por escuchar pacientemente. So what was important for you here? Is there any reflection? What are you going to go home and tell your kids or your friend or your husband or somebody? Entonces, ¿cuáles fueron las reflexiones importantes aquí? ¿Qué van a salir ustedes ahora a decirle, a contarle a su esposo o a sus hijos o a sus amigos acerca de la clase? If you tell your dog, he might start jumping and chanting Hare Krishna. Si usted le dice a su perro, quizás pueda empezar a saltar y a cantar Hare Krishna. So, any reflections or what was a takeaway for you or any questions? ¿Tener alguna reflexión, algo que les haya quedado o si hay alguna pregunta? Yo tenía una pregunta, pero después de las que quieran preguntar, pero solo sí pueden tener en cuenta que yo tenía una pregunta. Pero cuando ustedes me digan. I was telling the girls that I had a question, but when they asked me to talk, just when they asked me to do it. Yo solamente quiero decirles que para mí es más agradable y aprendo más cuando participo en eventos así. Si me entiende, como que me llena más. Le agradezco mucho el tiempo suyo y en verdad hay mucha sabiduría. Muchas gracias. Mataji, Patricia, Mataji, ¿de dónde es usted, madrecita, para decirle a la madre? ¿De Colombia? Colombia, pero estoy en Nueva York. Mataji Patricia, she's from Colombia, but she's in New York.
And she's saying that the way the class was presented is the way she learned the most. So she wanted to say thank you because of your time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for listening. Muchas gracias, Madre, por escuchar, dice. And tell me the background behind you, Patricia, is Es that de un pueblo de Colombia que las calles las decoran así con colores muy vivos. Es como una pintura. It's a little town in Colombia, which streets are decorated like that with very like strong colors. beautiful, so beautiful. I hope to see, Thank you. see it Thank someday. you. Thank you so much. Thank you very, very much. Tenemos la mano levantada de Andrea y una pregunta, además de la pregunta de Shruti. Si Andrea quiere hacer el comentario, después podemos preguntar, hacer las preguntas que estaban pautadas. Y Medini también de Vidasi está con la mano levantada. Hare Krishna. Hare Krishna, I saw you smiling. Just, that was my mother that just spoke. Y para que Really? sepan que esa es mi mamá, la que That habló. was your mother? She looks like a Esa es mi baby. mamá. She's so young. Que se ve muy joven. Goodness. Mami, que te ves muy joven. She's so beautiful. Thank you. Eres muy bella. Thank you. Patricia, you have a wonderful daughter. She is a Que tienes saint. una buena hija, mami. You have Por to ella es que yo estoy en esto. My mom says that because of me is why she's here. Oh, your daughter is a saint. She is a touchstone. Whatever she touches becomes Krishna conscious. Que ella dice que yo soy santa y que todo lo que toco se vuelve conciencia de Krishna. Now you're making me cry, so now I can't say whatever. I think you were already crying from ecstasy. It's not my fault. Que digo que ya me hizo llorar Rukmini Prabhu, entonces ahora no puedo decir lo que iba a decir. Thank you all. You're so beautiful. Thank you so much. Thank you. Anyone have what was important for you here? What was a takeaway for you here, or a feedback, or important for you, or a question? Que la madre quiere saber qué fue lo importante para ustedes o alguna pregunta. We have a couple of questions from Upanandini Mataji and Navabrinda Devi Dasi also, but Natarani Mataji she's the boss. Llegó el tiempo de las preguntas, queridas Vaishnavis. Vamos a tratar de contestar, de poder señalar las que nos permita el tiempo. Por favor, comprendan esto de los tiempos. Teníamos una pregunta que dice: ¿cómo podemos entender la relación de Sri Chaitanya Mahaprabhu con Vishnu Priya, ya que él la abandonó para tomar la orden de sannyas? Madrecita, si pudiera hacerme las frasecitas para ir traduciendo. ¿Cómo entender la relación de Sri Chaitanya Mahaprabhu con Vishnu Priya? How could we understand the relationship of Chaitanya Mahaprabhu with Vishnu Priya? Ya que él la abandonó para tomar la orden de sannyas. As he abandoned her in order to take the sannyasi order. Yeah, there seems very harsh to us, doesn't it? Eso parece como muy duro para nosotros, ¿cierto? What to speak of his elderly mother. Y hablar de su mamá más viejita. Even an ordinary girl like Andrea Suarez has not abandoned her mother. Incluso una persona común y corriente como Andrea Suárez, ella no ha abandonado a su madre. Right. So it's very, very hard for us to understand this sannyas mood of Lord Chaitanya. Entonces es para nosotros muy difícil de entender este humor de sannyasi del señor Chaitanya. But the fact is, he left all those beloved devotees of the town of Navadvip in order to give Krishna consciousness to the whole world. Pero el hecho es que él dejó a todos esos devotos amorosos que él tenía en Navadvip para ir a darle conciencia de Krishna al mundo entero. So we have to understand that by leaving them, he actually
came closer into their hearts by the mood of separation, which is beyond our understanding at this point. Entonces lo que tenemos que entender es que por dejarlos, Él les dio la oportunidad de estar incluso más cercanos a su corazón por estar en ese humor de separación. Y eso está mucho más allá de nuestro entendimiento. These are the pastimes of the Lord. Krishna left Vrindavan, Lord Chaitanya left Navadvip. Y ese es el humor de esos pasatiempos. Krishna se fue de Vrindavan y el Señor Chaitanya se fue de Navadvip. How could Krishna leave Radharani and all the cowherd boys and Mother Yasoda to leave them crying for the rest of their lives? ¿Cómo pudo Krishna dejar a Radharani y a la madre Yasoda y a todos los vaqueritos y dejarlos llorando para siempre? But by spiritual understanding, we have to understand that Krishna actually never leaves. He never takes a step out of Vrindavan. Lord Chaitanya never takes a step out of the house of Sachimata. Entonces nosotros tenemos que tener el entendimiento de que Krishna, Él nunca se fue de Vrindavan, Él no da incluso ni siquiera un paso afuera de Vrindavan. Y de la misma manera, el Señor Chaitanya nunca da un paso, ni siquiera un paso afuera de la casa de Sachimata. In one place in the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya says that there are 4 places where he is eternally existing. En el Chaitanya Charitamrita dice que hay 4 lugares en los cuales el Señor Chaitanya está existiendo eternamente. One is in the house of Sachimata, whenever she Uno. cooks. Uno es en la casa de Sachimata cuando ella cocina. One is in the place where Lord Nityananda is dancing. La segunda es en el lugar en donde el Señor Nityananda está bailando. One is in the house of Raghava Pandit, because he also used to cook very nice prasadam with very much love. Y la tercera es en la casa de Raghavanath Pandit, porque él cocinaba cosas muy ricas para el Señor Chaitanya con mucha devoción. And I forget the last one. I'll have to get back to you. Y la cuarta se me olvidó, pero tengo que contarles después. Yeah, there's one more. But the fact is, in a mystical way, because loving God is always surrounded by mystery, right? La cuestión es que de una manera mística, porque el amor por Dios siempre está rodeado de cosas místicas. So in a mystical way, the Lord leaves externally to go deeper into the heart of the devotee. De una manera mística, el Señor Chaitanya el Señor se va externamente, lejos del devoto, para acercarse aún más, entrar en el corazón del devoto. He actually becomes a prisoner in the heart of the devotee who loves him. Él en realidad se vuelve un prisionero en el corazón del devoto que lo ama. And he can never leave. Y él no se puede ir nunca, nunca, nunca. Sachimata, after Lord Chaitanya left and took sannyas, she would cook for him and he would come and eat. But she would see that, she would think, wait, who has eaten? Did I cook? She would forget that someone Entonces, has eaten. cuando el Señor Chaitanya se había ido, y cuando la madre Sachimata cocinaba, él iba a la casa de su madre y se comía la ofrenda. Y la madre Sachimata decía, ¿yo cociné o no cociné? Y se confundía. And she would think she was going crazy because someone had eaten, but did she cook? Did she forget? She didn't know what was happening. Y ella se confundía porque ella decía, alguien se comió la ofrenda, pero como yo estoy sola, sería que alguien se la comió. Entonces ella se confundía, madre Sachimata. She was in the madness of love. Ella estaba en la locura del amor, in the madness of separation. en la locura de la separación. And on the path of Krishna consciousness, we're told that love in separation is actually greater than love in union. Entonces, en el camino de conciencia de Krishna, nosotros se nos dice que el amor en separación es aún más grande que el amor en unión. Because in union, we're thinking, oh, the Lord may leave at any minute. Porque en unión nosotros estamos pensando, oh, el Señor puede irse en cualquier momento. But in separation, there's an anticipation that the Lord is coming, that he will come, that he's coming.
Pero en separación hay siempre una anticipación de que el Señor va a venir, que el Señor ya está viniendo. So when Sachimata was going crazy like this, Lord Chaitanya could tell what she was thinking. He was in Puri and he could tell her thoughts. He could understand her thoughts. Entonces, cuando la madre Sachimata se estaba poniendo así de esa manera, él estaba en Puri y él podía leer sus pensamientos. So he sent one of his devotees to tell her, please tell her I'm eating. And on such and such day, this is what she cooked. And he told all the things she cooked for him that day. And she was pacified to know that he was really coming and eating her cooking, actually. Entonces el señor Chaitanya mandó un devoto para que fuera a la casa de Madre Sachimata y le dijera que él sí estaba yendo a la casa y se estaba comiendo la ofrenda. Y entonces le dio la lista exacta de en un día específico que él se había comido esto, para que ella se le calmara, se le pacificara su corazón y se diera cuenta que él sí estaba yendo a comer la ofrenda. And this is the madness of separation by which the Lord takes the devotee to higher and higher and higher heights. Y esa es la locura de la separación en la cual el Señor toma a su devoto y lo lleva a niveles más y más altos. So it's very inconceivable for conditioned souls like ourselves at this stage. But by gradual, sorry, go ahead. Es muy inconcebible para nosotros, almas condicionadas, en esta etapa en la que estamos. Yeah, but by gradual advancement, we can get some inkling of understanding. Also. Pero por un avance gradual nosotros vamos a tener un entendimiento también. Yeah. Are there other questions? That was a very, very high question. And I'm just down here trying to put it up on a shelf that's higher than me. Esa era una pregunta muy elevada y yo estaba aquí abajo tratando de alcanzar allá en la estantería porque era muy elevada para mí. Thank you very much. Tenemos el último comentario o pregunta de Medini de Vidasi, que había levantado sus manos. Le pido disculpas a todas las que ya han levantado la mano, pero por una cuestión de tiempo vamos a respetar el horario. Así que Medini había levantado su mano. Si quiere hacer su pregunta. ¿Gopanandini o Medini? Yo veo que es Gopanandini. Le habían bajado la manito, pero si quería hacer un comentario, y si no, Gopanandini también había levantado la mano. Sí, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji Rukmini. Gracias por, digamos, bellísimo pasatiempo de Chaitanya Mahaprabhu. Digamos, una reflexión de que puedo, digamos, aprender de esta bellísima lectura es cuánto misericordioso es Chaitanya Mahaprabhu. Hay otra cosa que cuánta importancia es, digamos, ¿cómo se llama? De prender de esta misericordia, tenerlo no y después darlo a otras personas, a la persona. Y quindi yo lo estoy viviendo que la Mataji se lo sabe tanto, con tanto amor, da esta información a nosotras y que nos veramente que va a llenar el afecto de amor que podemos desarrollar más por Chaitanya Mahaprabhu. Eso es lo que quería decirlo, no sé si pueden traducirlo. Estaba un poquito en italiano, pero algo de italiano. Mataji, she wanted to say thank you for the class. She loved the class. And she is also commenting that she could see how merciful Sri Chaitanya Mahaprabhu is and how important it is to give that love to other people. And she's also very grateful and she acknowledged how much you know, and with such loving way you're sharing it with us, full of love, and that's it. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you. Thank you so much. Thank you for listening so attentively, all of you, so patiently.
Muchas gracias a todas ustedes por escuchar tan pacientemente. Queridas Vaishnavis, hemos llegado al final de este evento. Querida Rukmini Prabhu, una vez más, muchas gracias por compartir las glorias del Señor Chaitanya con nosotras. Thank you very much, Rukmini, for sharing all these glories to us. Recuerden que hemos dejado algunos enlaces de interés en los chats y también las invitamos a participar del club de lectura sobre la vida de Yamuna Devi el primer sábado de cada mes. Ahora, si quieren, pueden abrir sus micrófonos y las cámaras para despedirse de nuestra invitada. Thank you so much, Rukmini, Mataji. Thank you very much. Thank you, Hare Krishna. Thank you so beautiful. Thank you all. Oh, Hare Krishna. Thank you very Muchas much. gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias a todas, Hare Haribol. Krishna. I pray that Prabhupada will bless you all. May Prabhupada and Lord Chaitanya bless you all. Haribol. Ojalá Prabhupada y el señor Chaitanya las bendigan a todas ustedes. Haribol. Gracias. Krishna. Gracias. Hare Krishna Mataji. Thank you so Hare much. Krishna, gracias. Thank you Thank so you. much. Thank you for inviting me. Hare Krishna. Muchas gracias por invitarme. Hare Krishna. Hare Krishna.